Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima, sobre los niños santos que vieron la Virgen y que son para nosotros un ejemplo. Veamos un poco la vida de estos niños santos que han visto la Virgen y que realmente pasaron su vida en penitencia, en oración. Tengo en mi mano un libro maravilloso sobre la Virgen de Fátima que se llama La Virgen de Fátima, precisamente séptima edición, del padre Bartas, con TH, Bartas, C. Bartas. La Virgen de Fátima, en la séptima edición, editorial Rialp, colección Patmos, página 265, dice: dos ángeles abandonan la tierra. En otoño de 1918, el pequeño Francisco cayó gravemente enfermo. El que hacía tantos sacrificios para consolar a Jesús decía. En efecto, la Virgen dijo: muchos van al infierno porque nadie reza por ellos, nadie sacrifica por ellos. El ángel le dijo: hagan penitencia, rezad y hagan penitencia, hagan sacrificios. Entonces, en 1918, un año después de las apariciones de Fátima, el pequeño Francisco cayó enfermo gravemente. Una terrible epidemia de gripe asoló toda Europa, añadiendo sus innumerables víctimas a las de la guerra que acababa de terminar. No sé, se habla de unos 50, 100 millones de muertos después de esta peste, ¿eh? El pueblo portugués fue castigado por la epidemia con particular rigor. En los campanarios de los pueblos tocaban sin cesar a muerto las campanas. En ciertas regiones, para no aterrorizar a la población, se enterraba sin toque de muertos. La epidemia respetó a la familia Santos, a pesar, nos dice Lucía, de que íbamos de casa en casa cuidando a los vecinos. Entonces la familia de Sor Lucía fue respetada, no fue afectada, a pesar de que iban de casa en casa a cuidar los vecinos. Pero probó cruelmente a la familia Marto de Francisco y Lucía, su hermana. Sucesivamente toda la familia, salvo el padre, debió guardar cama. Este buen Manuel Pedro, ayudado por sus familiares y por sus vecinos, era el enfermero de todo el mundo, al que cuidaba como sabía y como podía. El primero en caer enfermo fue el niño Francisco, que había visto a la Virgen, el que rezaba muchos rosarios. De los tres videntes de Fátima es el menos conocido, Francisco. Cuando las autoridades religiosas comenzaron a interesarse por las apariciones y por los videntes, hacía ya 3 años que nuestro pequeño amigo había muerto. 3 años es mucho tiempo. Francisco cayó enfermo, dijimos. Fue humilde, fue abnegado, fue hombre realmente de penitencia, un jovencito de 8 o 9 años, extraordinario este Francisco. Es el creyente de Fátima, es el creyente de Fátima. Con lo que le había dicho Lucía, pudo hacerse el sabio, el resignado, pero sabía callarse incluso mejor que su hermana, a quien daba, cuando llegaba la ocasión, lecciones de discreción. Un día la madrina de Lucía había invitado a los 3 a probar hidromiel nueva. Ofreció primero el vaso a Francisco. Este lo pasó a su hermanita. Mire, qué educado, qué cristiano, qué abnegado. Bebed vosotras primero, dijo. Furtivamente se eclipsó por miedo a tener que beber ante la insistencia de que así lo hiciera. En fin, sus 2 compañeras pidieron despedirse y corrieron detrás del pozo, seguras de encontrarlo allí. ¿No has bebido hidromiel?, le dijeron. La madrina te ha llamado varias veces y tú no te has dejado ver. Cuando cogí el vaso, creí que era bueno hacer ese sacrificio para consolar a nuestro Señor, y vine aquí, dice el niño Francisco, sí, para consolar a Jesús de tantos pecados, tantas miserias. No quiso beber, hizo un sacrificio.
Por eso, que hermanos, es muy importante enseñar a los niños, por amor a Jesús, a María, hacer sacrificios, privarse de cosas que les gustan, en el comer, en el beber, hacer esfuerzos en todo para consolar a Jesús y para alcanzar la conversión de los pecadores. He aquí otro rasgo que nos muestra cómo sabía orar y molestarse por los demás mejor que los otros. Un día, los 3 pastorcillos habían conseguido su rebaño a un pinar que pertenecía a la familia Marto, en un lugar llamado Bersea. En los 2 extremos del pinar había 2 campos cultivados que eran una tentación para las ovejas. Lucía, al llegar, pide a sus primos que se vayan al otro extremo, mientras ella vigilara aquel lado del bosque. Jacinta no quiere separarse de su prima. Que Francisco vaya allí, yo quiero quedarme contigo. Francisco, siempre dispuesto a entregarse a los demás y más razonable que su hermana, dice: también a mí me gustaría quedarme con vosotras, pero ofrecer ese sacrificio por los pecadores. Realmente maravilloso este niño, maravilloso, maravilloso. Haz el sacrificio por los pecadores para su conversión, para su salvación. Pero ofrecer ese sacrificio por los pecadores. Y sin más se dirige al puesto de guardia atravesando el pequeño pinar que lo separaría de las otras. Al cabo de un momento, Lucía se apiada de su primo. Teme que se aburra allá solo y ruega a Jacinta que se le reúna. La pequeña corre al otro extremo del bosque. Al no ver a su hermano, le llama con todas sus fuerzas. No recibe respuesta. Lo busca por todos lados y no lo encuentra. Toda la armada va junto a Lucía. Francisco se ha perdido. Quédate aquí, yo lo buscaré. Lucía tampoco lo encuentra y obtiene respuesta y ni obtiene respuesta a sus llamadas. Al fin ve al muchacho de rodilla, con la cabeza inclinada hasta tocar el suelo. Es evidente que está en oración. Lucía se acerca y le toca el hombro. Francisco se levanta y parece despertar de un gran sueño. ¿Hacías oración? Sí, comencé a recitar las plegarias del ángel y después me puse a pensar, me puse a meditar. ¿No has oído a tu hermana? ¿Te ha llamado muy fuerte? No he oído nada, dice el niño. Estaba en contemplación, en oración, quizás en éxtasis. ¿Y cuál fue esta oración del ángel? Muy sencillo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Esta oración hacía el niño y no escuchaba la voz fuerte de su prima o de su hermana. La otra oración del ángel es esta: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciso cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón, el divino corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Sí, un niño de 7, 8 años hace esta oración. Y reza tan profundamente que no oye los gritos. Así es, hacía penitencia, hacía oración. Sí, comencé a hacer la plegaria del ángel, dice, y después me puse a pensar, a reflexionar. Así pues, este pequeño hombre de 10 años sabía pensar, más que un profesor de universidad, más que un presidente, más que muchos de los teólogos intelectuales, maestros, pobrecitos de ellos. Este niño sabía pensar en la eternidad, lo que supone que tenía inclinación para la contemplación, hasta el punto de poder absorberse en Dios y no oír su nombre gritado a unos pocos metros de donde él se encuentra. ¿No es esto una especie de éxtasis? Claro que sí. Otras veces se oculta arrebujado en un lugar cualquiera oculto de sus primas para orar. Si le llamaban, respondía desde detrás de un montón de piedras: ¿por qué no nos llamas para que oremos contigo? Me gusta más hacer oración yo solo, para pensar
para consolar a nuestro Señor, que está afligido a causa de tantos pecados. Su pensamiento constante era consolar a Dios por los pecados del mundo. Maravilloso, ¿no? Pide perdón, misericordia. Recen, muchos van al infierno porque nadie reza por ellos, había dicho la Virgen. Un día, cuando los 3 pastores hubieron llegado al prado, Francisco se subió a una gran roca diciendo a sus compañeras: vosotros no subáis, dejadme solo. Lucía y Jacinta se divertían persiguiendo a las mariposas que libertaban después de haberlas cogido, con el fin de hacer el sacrificio de dejarlas escapar. Solo cuando llegó la hora de merendar, ellas se acordaron de su compañero y fueron a llamarle. Francisco, ¿no vienes a merendar? No, comed vosotras. Y a decir rosario, ya iré para ese rosario. Llamadme de nuevo. Mire, un niño que hace ayuno por los pecadores. Así que, los hermanos, es importante enseñar a los niños con el ejemplo de la palabra hacer sacrificios, comer, por ejemplo, cosas que no nos gustan, comer menos las que nos gustan, comer las que no nos gustan, hacer sacrificios. Es importante. Cuando ellas le llamaron la segunda vez, quiso que subieran a donde él estaba, pero el espacio era tan estrecho que apenas se podía mantenerse de rodillas. Pero, ¿qué haces aquí tanto tiempo? Pienso en el Señor, que está afligido a causa de los pecados. Si yo fuera capaz de alegrarle. Y con esta generosa intención pasó la jornada sin comer, en oración. Un niño de 10 años. Un día de noviembre de 1917, Lucía le preguntó: ¿qué es lo que más te gusta? ¿Consolar a nuestro Señor o convertir a los pecadores para que las almas no van al infierno? Si tuviera que elegir, prefería consolar a nuestro Señor. ¿No has advertido cómo la Santa Virgen el mes último se entristeció cuando nos pidió que no se ofenda más a nuestro Señor y que están ofendidos? Quisiera primero consolar a nuestro Señor, pero después convertir a los pecadores para que no lo ofendan más y no vayan al infierno. Más tarde, ya enfermo, diría: el Señor está siempre tan triste, sufro tanto al verlo tan afligido. Le ofrezco todos los sacrificios que puedo, jamás volveré a huir de los visitantes, eso será un sacrificio más. Cuando después de la primera aparición le repitieron las palabras de la señora que le prometían el paraíso y le rogaban recitar su rosario, resumando alegría, juntó las manos sobre su pecho y dijo: Santísima Virgen, rezaré tantos rosarios como quieras. Durante los 18 meses que permaneció todavía en la tierra, no dejó pasar un solo día sin ofrecer este homenaje a la Reina del Cielo. 18 meses de vida le quedaban y cada día rezaba su rosario. Con frecuencia pedía a su hermana y a su prima que lo acompañaran en el rezo del rosario, pero con más frecuencia lo rezaba solo. Muchas veces, mientras sus compañeros jugaban, se alejaba de ellas y deambulaba en silencio. Francisco, ¿qué haces? Por toda respuesta elevaba los brazos para que vieran su rosario. Ven a jugar ahora, después rezaremos las 3. Después, y ahora, dice, y después. Rezo ahora, rezaré después también. Olvidáis que el Señor ha dicho que debo rezar mi rosario. No era la primera vez que Francisco, más inclinado a la meditación y menos al juego, que sus compañeras les daba alegramiento en la lección. Un día, invitados por unos vecinos junto con otros niños, se divertían a lo loco. Después de muchas discusiones, todos se pusieron a bailar. Francisco, triste, se acercó a Lucía y le dijo al oído: no deberíamos divertirnos de esta manera. Nuestra Señora no lo quiere, a buen seguro. Bien, un santo dijo: donde hay baile hay desgracias. Donde hay baile hay desgracias. Es verdad. Y otro dijo que el baile fue invasión del demonio. Lucía comprendió que Francisco tenía razón, y el trío desapareció para terminar la tarde detrás del pozo rezando rosarios. Otra vez Lucía y Jacinta aceptaron tomar parte en una de esas reuniones. Francisco les echó en cara querer volver a sus futilidades. Después de que he visto al ángel, la Santa Virgen, no tengo ya ganas de cantar más canciones profanas.
Y yo no quisiera ir, dijo Lucía. Pero ¿cómo negarse cuando las gentes insisten de este modo? ¿Sabes lo que hay que hacer? Todo el mundo sabe que la Señora Virgen se nos ha aparecido. Solo tienes que decir que le hemos prometido no volver a bailar. De esta forma nos dejarán tranquilos. Discretos, silenciosos y como tímido con las gentes, Francisco sabía, sin embargo, imponer su voluntad en el trío de los privilegiados de la Virgen. En la víspera de la tercera aparición, cuando Lucía estaba totalmente desanimada y no quería volver a cobardiría, ¿no fue él quien la decidió a rechazar la tentación? Veamos. Tú sabes que la Señora ha dicho que tendríamos que sufrir mucho para consolar el corazón de nuestro Señor. ¿Cómo puedes estar tan triste si esta prueba nos permite hacer un sacrificio más? Ven mañana con nosotros. No iré. Yo te lo he dicho, no iré más. Es una pena. ¿Por qué piensas eso? Tú te darás cuenta de que solo puede ser el demonio. Dios está ya tan entristecido por todos nuestros pecados como se cometen. Si no vienes, estará todavía más triste. Ya te he dicho que no vuelvo a ir, no me le pidas más. Y después, al día siguiente, Francisco decía a su prima, créeme, esta noche no he dormido, no he hecho más que llorar y hacer oración para que nuestro Señor te haga venir. ¿No es verdad que fue esta oración lo que le valió a Lucía la gracia excepcional que la impuso al día siguiente hacia el lugar de la aparición? La delicadeza de conciencia del pequeño pastor, ya grande, se perfeccionó como consecuencia y después de las apariciones. Qué horror, por ejemplo, sentía hacia el pecado de la mentira. En un interrogatorio preguntaron a Lucía si la Señora Virgen en la presente aparición le había pedido que rogaran por los pecadores y respondió no. Mientras el curioso preguntaba a Jacinta, Francisco se acercó a Lucía y todo emocionado le dijo, ¿cómo puedes decir que la Señora no nos había pedido que pidiéramos por los pecadores? Acabas de mentir. No, dice, nos ha pedido que oremos por los pecadores. Acuérdate. Nos ha pedido que oremos por la paz, con el fin de que la guerra termine. En lo que se refiere a los pecadores, solo nos ha pedido que hagamos sacrificios. Con un suspiro de alivio, el muchacho dijo, es verdad, tienes razón, creí que habías mentido. La amistad con camaradas disipados puede ser fuente de una multitud de pequeñas faltas. Francisco lo recordaba a sus compañeras. Al salir de la escuela, a Lucía le agradaba regresar junto con los otros colegiales. Cacharras y bromas eran el gran tema de sus conversaciones. Un día Francisco, al encontrarse a este grupo, escuchó una palabra que no le agradaron. No tardó en decírselo a Lucía. ¿Por qué vas acompañada por todas estas niñas? Esto te pone en ocasión de ofender a Dios. Al salir de la escuela deberías ir a rodearte a los pies de Jesús en la iglesia y después volver rápidamente a la casa. Qué sabio este niño, qué sabio, qué santo, claro. La visión de la Virgen, la visión del infierno les dio una madurez espiritual extraordinaria. Ahora hay hasta obispos y disque teólogos que no creen ni en el infierno ni en el diablo. Aunque no creen nada cambia, de todo modo, lo que es. Como acabamos de ver, Nuestra Señora escuchó la oración de Francisco por su prima, pero se citan otras muchas gracias obtenidas por intercesión de su plegaria. Un día, mientras sus compañeras escapaban de unos visitantes, se escondían en una tina, él debió de sufrir todos los interrogatorios. Cuando se hubo marchado todo el mundo, ellas salieron de su escondite y le preguntaron qué es lo que querían aquellas gentes. Querían que les dijera dónde estabais vosotras, pero yo no lo sabía. Tenían muchas cosas que pedirme. Había una mujer que me ha pedido la curación de su hijo y la conversión del pecador, y yo me encargaré de esto. Vosotros dos pediréis por los demás. Había muchos.
Algún tiempo después de la muerte de Francisco, esta mujer volvió a Fátima y fue a visitar su tumba y darle las gracias por los favores que había obtenido. La hermosa alma de Francisco estaba pues siempre presta a emprender su vuelo al cielo. Desde que enfermó con la gripe que provocó en él una violenta pulmonía, parecía esperar la muerte con tanta certeza como resignación. Durante los primeros días no pudo abandonar la cama, pero ni siquiera en los instantes en que la fiebre era muy alta se olvidaba de rezar su rosario. Su debilidad no le permitía en ciertos momentos decir los 15 misterios de una sola vez. Se lamentaba dulcemente ante su madre, desolándose por no poder ofrecer un rosario entero como todo el mundo, rosario de adultos. San Luis de Montfort dice, 5 misterios es rosario de niños, 15 misterios es de adultos. Y Francisco de 10 años rezaba el rosario de adultos, los 15 misterios. Olimpia le ayudaba entonces su madre y le tranquilizaba diciéndole que Nuestra Señora se contentaba con una plegaria mental sin necesidad de pronunciar las palabras que le causaban tan gran fatiga. Por su lado, Francisco recomendaba a su madre que no olvidara decir entre las decenas la pequeña plegaria enseñada por la Santísima Virgen María en Fátima. La oración que enseñó la Virgen a los niños a decir entre cada misterio es la que rezamos cada día, ¿no? Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de vuestra misericordia. Entonces el niño reza, el niño ofrece sus dolores, ofrece sus penas, reza. Lucía, que también iba con frecuencia a verle, nos cuenta que sufría con valor heroico sus dolores, sin dejar escapar nunca una sola queja. Todo cuanto le daban lo tomaba sin que se pudiera llegar a saber si este o aquel remedio le desagradaba. Resignación, sacrificio. Un día Lucía le preguntó, ¿Francisco, sufres mucho? Me duele tanto la cabeza, pero quiero soportarlo para consolar a nuestro Señor. Un día las dos niñas hablaban entre sí junto a la cama de Francisco. Él les pidió que hablaran menos fuerte porque la cabeza le dolía mucho. Su hermana le dijo, ofrece tu sufrimiento por los pecadores. El enfermo respondió, ante todo lo ofrezco para consolar a nuestro Señor, después para consolar a Nuestra Señora, y luego lo ofreceré por los pecadores y por el Papa. Una mañana Lucía y Jacinta creyeron advertir algunos síntomas de mejoría en su salud. Tú estás mejor. Al contrario, dijo, estoy mucho peor, pero voy a marcharme al cielo y quiero llevar mucho consuelo a Jesús y María. Los peregrinos que iban a rezar a Covadonga querían a veces verle, y Olimpia les dejaba entrar. Algunos se quedaban mucho tiempo junto a la cama del enfermo. Todos decían, no sé lo que emana de Francisco, pero uno se siente mejor junto a él. Es un santo. Una de esas visitantes se llamaba Mariana. Estaba muy afligida porque su marido había echado de casa al hijo. Ella deseaba verlos reconciliados. Francisco la consoló. Muy pronto estaré en el cielo, tan pronto como llegue a pedir esta gracia a la Santísima Virgen. Y el día en que murió Francisco, por la tarde, el hijo llegó a su casa para pedir perdón a su padre, y la paz volvió a reinar en esta familia. A pesar de todo, Francisco seguía llevando la cuerda silicio alrededor de la cintura. Un día se la dio a su prima. Tómala antes de que mi madre la vea, ahora ya no puedo llevarla. Por entonces Jacinta hizo que llamaran a su prima inmediatamente. Tenía una gran confidencia que hacerle. Tan pronto como se encontraron solos en la habitación de Francisco, les dijo, la Virgen ha venido a vernos. Nos ha dicho que no tardará en venir a llevarse a Francisco al cielo. A mí me preguntó si quería convertir a algunos pecadores más, y le dije que sí. Me ha anunciado que iría a un hospital
y que allí sufriría mucho, pero que debo soportarlo todo por la conversión de los pecadores en reparación de las ofensas hechas al corazón inmaculado de María y por amor a Jesús. Pese a todo, el estado del enfermo se agravaba sin cesar, le faltaba el apetito, las fuerzas disminuían todos los días. Una mañana, bien temprano, su hermana Teresa corrió a buscar a Lucía. Ven pronto, Francisco está muy mal y tiene algo que decirte. La prima se vistió apresuradamente y acudió. Francisco rogó a su madre y a sus hermanos que salieran de la habitación, pues tenía que decirle un secreto. Cuando estuvieron solos, le dijo: hoy debo confesarme para comulgar y después morir. Quiero que me digas si me has visto hacer algún pecado, y después le preguntes a Jacinta si me ha visto cometer alguno. Algunas veces has desobedecido a tu madre cuando ella te pedía que te quedaras en casa. Te escapabas para venir a buscarme o para esconderte. Es verdad, he hecho eso ahora. Ve a buscar a Jacinta y pregúntale si se acuerda de algo. Jacinta, después de reflexionar un poco, respondió a Lucía: dile que el día de la Virgen se nos apareció, cogió a padre 10 cuartos para comprarse un armónica. Entonces robó unos centavitos muy pequeños. Cuando recibió la respuesta de su hermana, Francisco declaró: esos pecados ya me los he confesado, pero me los confesaré de nuevo, acaso sean causa de que el Señor esté triste. Pero aunque no fuera a morir, no los volvería a cometer. Ahora estoy muy arrepentido. Y uniendo las manos, recitó la plegaria: Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Lucía, pide tú también que el Señor me perdone. Sí, respondió su prima, se lo pediré. Pero si nuestro Señor no te hubiera perdonado, Nuestra Señora no le hubiera dicho a Jacinta el otro día que vendría muy pronto para llevarte al paraíso. Ahora iré a misa y pediré por ti a Jesús sacramentado, oculto en el Santísimo Sacramento. Oye, pide al párroco que me dé la comunión. Sí, dijo Lucía. A su regreso, Lucía encuentra a Jacinta en conversación con el moribundo. ¿Has podido como te encargué? Sí. ¿Has pedido como te encargué? Sí, dijo Lucía. En el cielo rogaré por ti. Lucía se encaminó a sus ocupaciones habituales. Era el 2 de abril. Cuando Olimpia vio que el estado de Francisco se había agravado mucho, juzgó conveniente llamar al cura para que le confesara. Por otra parte, se acercaba la Pascua. Llegó el sacerdote de la confesión del niño y prometió volver el día siguiente para traerle a Jesús oculto, Jesús sacramentado. Esta debía ser al mismo tiempo la primera comunión y el último viático. Su felicidad era inmensa. Por la tarde pidió a su madre que le dejara en ayuno hasta el momento de la comunión y logró hacer este último sacrificio por los pecadores. Cuando el sacerdote entró en la habitación con la Santa Eucaristía, Francisco quiso sentarse en la cama para recibir con más respeto la Santa Comunión. No lo se permitieron. Después de haber recibido la hostia, Francisco estaba deslumbrante de gozo. Preguntó a su madre si no podía volver a comulgar pronto. Sin embargo, sabía que estaba próxima la hora de su muerte porque hablaba de ello con Lucía y con Jacinta. Voy a irme al cielo, pero una vez ahí pediré con fuerza a Jesús que os lleve con él muy pronto al paraíso. Lucía le dijo: me pregunto si te acordarás de mí cuando estés cerca de Jesús y María, que son tan hermosos. Quizás tengas razón, puede ser que me olvide. Y Jacinta, muy afligida por la separación que se acercaba, le hacía sus últimas recomendaciones. Da muchos recuerdos a nuestro Señor y a la Virgen. Diles que yo sufriré cuanto ellos quieran por los pecadores y para reparar ante el corazón inmaculado de María.
Sus dos confidentes pasaron casi todo el día a su lado. Pidió que dijeran en voz alta el rosario en su lugar, pues él ya no podía hacerlo. Avanzada la noche fue necesario separarse. Lucía le preguntó si deseaba algo todavía. No respondió Francisco. Olimpia, no pudiendo resistir la emoción que le destrozaba el corazón, hizo señas a su sobrina para que acortara la despedida. Francisco, adiós. Si vas al paraíso esta noche, no nos olvides. ¿Has oído? No, no os olvidaré. Podéis estar tranquilas. Adiós, pues, hasta que nos volvamos a ver el cielo. Hasta el cielo. Durante el día Francisco había ido empeorando, pero después de haber comulgado, no sentía el menor dolor. Al día siguiente, 4 de abril de 1919, pidió perdón a todos aquellos que le rodeaban, particularmente a su madrina, por las penas que les podía haber causado. Hacia las 6 de la mañana dijo a su madre: «Mira, madre, qué hermosa luz allí cerca de la puerta». Y un momento después: «Ahora ya no la veo». En aquel instante su rostro se iluminó con una luz angelical, y sin agonía, sin gemido, con una ligera sonrisa en los labios, el pequeño pastorcillo de Fátima iba a saludar y llamar al cielo a la señora cuya belleza había entrevisto en la tierra. María había cumplido su promesa. Francisco, el último en la cova, era el primero que estaba en el paraíso. Francisco no tenía todavía 11 años. Había nacido el 11 de junio de 1908. Queridos hermanos, vemos que estos niños que tocaron lo divino, lo sobrenatural, a los cuales la Virgen enseñó, mostró el infierno, llegaron a una madurez espiritual extraordinaria, una fe extraordinaria, una abnegación. Hacían sacrificios por todo lo que podían para consolar a Jesús, decía, y para la conversión de los pecadores. Yo les aconsejo leer libros de santos a los niños, de preferencia biografías de niños santos, de jóvenes santos, o de santos en su juventud. Enseñarle al niño que todo el esfuerzo, sacrificio, abnegación que hace, gusta a Dios, a Jesús, a María, y ayuda al prójimo que está en peligro de perderse. Y si el niño se acostumbra a que todo lo que hace tiene valor, y Dios lo toma en cuenta, y que pueda ayudar almas a escapar al infierno eterno, bien, estos niños generosos mañana pueden llegar a grande santidad. Que este santito de 11 años bien ruegue por todos nuestros niños y por nosotros también, y nos comunique este amor que tenía hacia la Virgen Madre y hacia el Rosario. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.